ser bendice su santo nombre. Llamamos a nuestro pastor, lo bendecimos, bendecimos su mensaje, bendecimos su boca, pastor amado, que el Señor lo siga usando. Gracias. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Reciban un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y realmente, como siempre, es un gozo poder compartir con ustedes la maravillosa palabra del Señor. Este es el día que el Señor hizo para que le sirvamos, para que lo alabemos y glorifiquemos su nombre. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este día. Amado Dios, Señor, Padre bueno, estamos tan agradecidos, Señor, de permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Una vez más dentro de tus atrios, te exaltamos y glorificamos, Señor Padre. Nuestro corazón se alegra, Señor, y se regocija en medio de tu presencia, Señor. Sabemos que donde están dos o más reunidos en tu santo nombre, tú estás allí. Por eso, seguros, Señor, de que tu presencia está en este lugar. No te podemos ver, pero te podemos sentir. Tu presencia, Señor, es una realidad en nuestras vidas y te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque nos has traído, Señor, con cuerdas humanas y lazos de amor para que nos gocemos con tu palabra. Señor, te pedimos perdón porque ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Por eso venimos a ti, seguros de que en ti hay perdón y vida eterna. Te rogamos, Señor, en esta mañana que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Purifícanos, límpianos, quita de nosotros toda mancha, quita de nosotros toda transgresión. Y te ruego, Señor, que eches fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de incredulidad que pueda haber en nuestras vidas y que llenes todo vacío que exista en este lugar, Señor, porque de tu plenitud tomamos todo, Señor. Gracia sobre gracia. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. ¿Me dan un amén cuando ya tengan todos? Evangelio de Juan, capítulo 21. En la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se sentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando oyó Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas
y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, ustedes conocen la trayectoria del Señor Jesús, 3 años con sus discípulos. Sus discípulos habían tenido un tiempo permanente con el Señor, siempre habían estado compartiendo toda la peregrinación que hizo el Señor, sus milagros, su ministerio. Ellos eran testigos presenciales de lo que había acontecido. El pueblo mismo conocía quién era Jesús, todo lo que Él había hecho de diversas formas, ¿no? Vieron desde el comienzo cuando Él transforma el agua en vino, cómo sanaba a los leprosos, cómo daba vista a los ciegos, cómo sanó a los paralíticos, vio cómo sanó a la mujer del flujo de sangre. En fin, ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces, pero fue la cruz, y para ellos eso no estaba dentro del registro emocional que pueda tener una persona, que una persona después de haber mostrado su poder, porque Jesús mostró cómo Él hizo que los vientos y el mar en medio de la tormenta se controlaran. Les dijo: calla, enmudece. Ellos mismos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos, el mar le obedecen? Y amados, ellos tenían todo esto. Sin embargo, cuando el Señor fue a la cruz, para ellos era como si se hubiera bloqueado la parte de asimilación de tantas cosas que el Señor hizo. El mismo apóstol Juan escribe en este capítulo, al final, dice: faltarían libros para escribir todo lo que Él hizo. O sea, ellos estaban sumamente informados como testigos presenciales de todo lo que vieron. Sin embargo, cuando fue a la cruz y murió, ellos todos huyeron por el temor, porque en verdad era algo duro. La persecución y la muerte que le dieron al Señor era tan cruel que cualquiera se hubiera atemorizado. Muchos de nosotros hubiéramos huido igual que Pedro. Pedro huyó. Pedro dijo: yo no lo conozco. Después de que él a mí mismo había dicho: Señor, mi vida pondré por ti. Y Jesús le dijo: tu vida pondrás por mí. Y le dice: Pedro, tú no sabes lo que dices, tú no sabes a dónde voy. Pedro no sabía, a pesar de que literalmente se los había dicho: es necesario que yo vaya a la cruz, que yo sea tomado en manos de hombres pecadores, hombres malos, que me van a maltratar y me van a llevar a la cruz. El mismo Pedro se puso frente a Jesús y le dijo: no te suceda tal cosa. Y Jesús le dijo: apártate, Satanás, me eres estorbo. Pero todo esto
fue una serie de sucesos que aconteció en 3 años, y sin embargo, cuando ya el Señor fue a la cruz, para ellos era algo que no estaba dentro de su mente, ver y presenciar la muerte del Señor Jesús. Por tanto, como que habían quedado huérfanos, estaban con una inestabilidad emocional, y es que el escarnio que vieron, todo lo que pasó, era como para tener una mente confundida, el alma y afligida. Había aflicción de espíritu verdaderamente, porque lo amaban al Señor Jesús, habían convivido con Él, Él había hecho cosas maravillosas con ellos también, y ahora, amados, estaban de luto, estaban de duelo. El alma de ellos estaba compungida. Y el libro de Juan, amados, desde el comienzo hasta el final, hay una palabra que predomina, que es creer, del verbo creer. En el capítulo 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como si que el capítulo, todo el libro de Juan fue escrito con este propósito, para que creáis. En el verso 31 del capítulo 20 dice, en el 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ustedes vean, amados, que la palabra creer, creyendo, es la que enfatiza el apóstol Juan. Cuando Jesús transforma el agua en vino, dice que sus discípulos, que apenas empezaba el ministerio, porque la primera cosa que el Señor hizo en su ministerio fue transformar el agua en vino, y dice que cuando ellos vieron que las 6 tinajas de agua se convirtieron en vino, entonces dice que ellos creyeron. Entonces, amados, ese mensaje de para que creáis, para que tengáis vida eterna, porque el que se rehúsa a creer, dice, desde ya ha sido condenado, es enfático aún para nosotros. Y el plan, el propósito de este libro de Juan es afirmar la fe del cristiano. Y quiero decirles, amados, el cristianismo en realidad es Cristo, es seguir a Cristo, es creer en Cristo, es estar cimentado en Cristo. Y por eso es que usted ve cosas fuera de lo común en el Evangelio de Juan. Es donde el apóstol narra cosas extraordinarias. Por ejemplo, multiplicar 5 panes para alimentar 10,000 personas. Es cosa de locos si lo trasladamos al lenguaje actual. Dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se alimenten 10,000 personas con apenas 5 panes y 2 pececillos? Pero es que de eso se trata. El Señor Jesús estaba enseñándole a sus discípulos en primera fila y a los demás quién era Él. Dice que les preguntó a Felipe: ¿qué hacemos para alimentar a esta multitud? Felipe dijo: 300 denarios no alcanzan. Pero dice que le preguntó sabiendo lo que él iba a hacer. Hay una expresión que usted tiene que tenerla en su corazón: Dios siempre sabe lo que va a hacer.
Dios siempre conoce lo que va a suceder. Entonces, a Dios no le toma nada por sorpresa. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Para apuntalar, para cimentar, para establecer la fe. La iglesia, amados, muchas veces por la falta de continuidad espiritual, digámoslo así, unos a veces permanecen un tiempo, otros se van, otros vienen, y la iglesia del Señor, me refiero en general, a veces pierde la continuidad espiritual, y eso trae como consecuencia que la fe mengua. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si nosotros nos alimentamos diariamente en lo físico, en lo espiritual muchas veces no es así. A veces estamos más preocupados por la comida que sacia el vientre y no por la comida que nos lleva para vida eterna. Y tenemos que reconocerlo. Salimos todos los días, de lunes a viernes o a sábado y algunos hasta domingo, a trabajar, porque sabemos que si no trabajamos el recurso económico muchas veces escasea, y eso trae como consecuencia que descuidemos nuestro alimento espiritual, y esto es lo que hace que tengamos altibajos espirituales. Y el propósito del mensaje del libro de Juan, de donde hemos tomado esta enseñanza, es que la iglesia esté cimentada. El mensaje se llama para que creáis. ¿Por qué, amados? Porque si usted no cree en Jesucristo, entonces nuestra vida está perdida. El que no cree desde ya ha sido condenado. Y tenemos que creer fielmente en la palabra de Dios. Gracias a Dios, nosotros como iglesia en este sector, en esta ciudad, en este país, no sufrimos persecución por el evangelio. No así en otras partes, amados, en donde muchos han muerto por su fe. Aquí podemos decir que creer en el Señor está solamente en la voluntad de nuestro corazón. En otras naciones, si usted dice que es cristiano, es probable que le asesinen, que lo persigan, que le quemen a fuego vivo. Y esto ustedes conocen, amados. Hoy muchos cristianos en otras latitudes del mundo tienen una persecución. Pero bien, el punto es cuánto creemos en el Señor. Ese es el distintivo espiritual que tiene cada persona. Usted ha escuchado, dice, esta persona es de fe, este hermano tiene mucha fe. Y nosotros, amados, tenemos que decir, sí, nosotros tenemos mucha fe. Los discípulos, amados, a pesar de que estaban allí cuando vino la persecución, ellos huyeron. El mismo apóstol Pedro dijo, no, yo no lo conozco, yo no soy de los que andan con ellos. Y empezó a blasfemar. Porque cuando hay persecución, entonces las personas cambian su parecer, cambian lo que dicen. No. Y es que, amados, estaban viendo cómo crucificaron al Señor. Entonces, después de que el Señor murió, al tercer día, cuando se levantó de los muertos, y una de las que se congregaba con ellos vino a decir, ha resucitado, no está en la tumba, ellos la tomaron por loca. Sin embargo, el Señor Jesús les había dicho, al tercer día me voy a levantar, al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Y para ellos como que eso no era una realidad. ¿Y por qué tenía que suceder esto? Y hay un antes y un después que marca la diferencia en cuanto a la fe.
Una cosa es que usted crea en una persona que tiene vida. Y otra cosa es seguir creyendo en alguien que ya usted vio que murió, que lo masacraron, que lo traspasaron en la cruz. Desde el punto de vista humano, porque podemos nosotros a lo mejor juzgar a los discípulos diciendo, pero ¿cómo no creyeron? Qué incrédulos eran. Pero póngase en el plano de ellos. Usted está viendo de aquí para atrás. Ellos veían de allí para adelante. Su fe era anterógrada, nuestra fe es retrógrada. Nosotros estamos viendo ya los hechos acontecidos. Nosotros tenemos registrado en un libro que se llama la Biblia todas las cosas con muchos detalles. Ellos no lo tenían. Sin embargo, lo conocían por el mensaje que el Señor Jesús les había dado a ellos mismos. Pero eso como que no bastaba. Y ahora había pasado una semana, amados. Y en todo el libro del Evangelio de Juan dice, estas eran las señales que el Señor hizo. La primera señal fue el agua en vino. Y cuando usted escucha señal, usted vea cuando alguien conduce un vehículo, dice, pero no hay señales, aquí no sé para qué camino coger. Las señales son indicativas y dan una dirección, o nos anuncian un acontecimiento, o nos anuncian a dónde ir. Y estas señales, amados, estaban indicando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Porque como dijo Nicodemo, Señor, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, ellos sabían, amados, ya habían señales desde Nicodemo, desde el Evangelio de Juan en capítulo 3, y ellos conocían. Todavía no había el Señor Jesús levantado a Lázaro de la tumba. Todavía no había hecho que se levante el hijo de la viuda de Naín del féretro cuando él había llevado ya a sepultarse. Todavía ellos no habían visto cómo Juan, Pedro en la barca expresaron, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Ya desde el comienzo Nicodemo dijo, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces. Entonces, amado, las señales que el Señor estaba haciendo eran suficientes para decir, wow, este sí que es algo especial. Él tiene un poder sobrenatural, amados. Imagínense que solo con la sombra de él, cuando caminaba, dice que sacaban los enfermos y toditos eran sanados. Entonces, cuando murió, ahora había un después con los discípulos. Los discípulos estaban todavía muy dolidos, muy acongojados. Había pesadumbres, había el luto, el duelo. Estaban como enmudecidos y asustados. Estaban refugiados en un lugar que le llamaron el aposento alto. El Señor les dijo, esperen allí, quédense allí, no hagan nada. Pero, amados, Pedro, que era el más impetuoso de todos los discípulos, el carácter de Pedro, amados, era impulsivo y tenía por su carácter ya un liderazgo. Y Pedro dijo, voy a pescar. Y esto, amados, hizo que los demás discípulos dijeran, los que estaban con él, nosotros también vamos contigo. Y se fueron a la mar, amados. Se fueron a la mar a pescar. Ese era el oficio de ellos. Eran pescadores. No es que fueron de pesca deportiva, sino que ellos vivían de la pesca. Y se fueron, amados.
Estuvieron toda la noche en el mar y ya al amanecer regresaban, pero sin un solo pescado. Y dice que en la playa estaba el Señor Jesús y les preguntó desde lejos: hijitos, ¿habéis cogido algo? Y le dijeron no, un rotundo no. Pero el Señor Jesús ya tenía en la playa un pescado, pan, ya les tenía el desayuno. Aún estaba amaneciendo, amados. Imagínese usted la circunstancia de un pescador que viene humedecido, mojado, con frío, toda la noche, con hambre. Y el cuidado del Señor, la atención del Señor, el servicio del Señor, el amor de Él, la misericordia de Él. Él ya no estaba, ni nunca estuvo el Señor Jesús con una actitud de reprensión. Dijeron: ustedes me dejaron solos. No les reprendió por eso. No les dijo: ustedes son ingratos, me dejaron solo, vieron que me masacraron, vieron que me crucificaron y nadie hizo nada, todos corrieron. No les dijo eso. ¿Sabe por qué, amados? Porque el Señor conoce nuestra condición. El Señor sabía que solo Él era capaz de llevar la cruz, amado. Nadie hubiera podido soportar lo que Él soportó. Nadie hubiera soportado con el amor que Él lo hizo. Nadie hubiera estado dispuesto de antemano. La Biblia dice, amados, que antes de la fundación del mundo ya Él estaba destinado, su cuerpo y su sangre, para este sacrificio. O sea, el propósito de Dios, amado, se cumple. Y podemos decir que el verso de Juan 3:16 no debemos leerlo así a la ligera, sino que leerlo con toda atención y receptar el amor que en ese verso hay. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, dice: para todo aquel que en Él crea. Por tanto, el Señor Jesús quería apuntalar, fortalecer ahora la fe de sus discípulos. Usted ve, amados, el milagro que opera. Después de haber sido crucificado, ya Él se presenta nuevamente ante sus discípulos. Ahora en la playa, los discípulos venían probablemente a más del dolor que ya tenían de su luto y su duelo. Venían sin nada para su casa. Es como el padre de familia que regresa a la casa con los bolsillos vacíos y no puede traer el sustento para su familia. Y el Señor, que conoce, amados, nuestra necesidad, como dice el libro de Filipenses, y el Señor dará mejor de lo que habremos pedido según su riqueza en gloria. Entonces le dice a Pedro y a todos ellos: echa la red a la derecha. Amados, ya cuando es de día para los pescadores, ya no es tiempo de pescar. No sé si saben algo de esto, amados. Los pescadores necesitan la oscuridad. En la zona costera, los pescadores conocen el calendario, y cuando hay luna llena, cuando hay oscura, ellos llaman cuando no hay luna llena, es el tiempo donde ellos se hacen a la mar, porque en medio de la oscuridad
el brillo del lomo del pescado se ve como una mancha plateada en medio de la oscuridad. Y allí ellos lanzan su red. Pero ya cuando es de día ya no se ve el brillo del cardumen, del montón de pescados que van juntos siempre los peces. Y hacen una mancha plateada en medio de la oscuridad. Pero Pedro, amados, ya no dijo nada, sino que hizo lo que el Señor les estaba ordenando. Dice, lanza a la derecha. Y dice que cuando trataron de sacar la red ya no podían. La red estaba llena, repleta de peces grandes. Amados, esto nos deja varias enseñanzas y aplicaciones. Una es la que dice el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 7. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Esto nos enseña, amados, que cualquier plan, cualquier propósito, chico o grande que usted vaya a hacer, si no establece que Cristo Jesús esté con usted, entonces usted va a tener un rotundo fracaso. Muchas personas han prescindido hacer ciertas cosas sin la presencia del Señor en su vida, sin consultar a Dios. Y allí estaba. Ellos se fueron, amados, y la instrucción que ellos tenían era que tenían que esperar en el aposento alto. Allí les ordenó el Señor que permanezcan, pero ellos dijeron, no, ya se terminó toda esta historia. Para ellos tienen que haber dicho, ya el Señor ya no está, ya lo perdimos, ya se fue. Sí, un buen hombre, como él mismo les preguntó varias veces, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, la gente dice que tú eres Elías, el Bautista, un gran profeta. Y ahora les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque una cosa es lo que dice el mundo y otra cosa es lo que usted dice de usted en cuanto a Cristo Jesús en su relación personal. Y es que su relación personal es la que hará la diferencia espiritual. ¿Tiene usted una relación personal con Cristo o no? ¿Usted conversa con el Señor día a día o no? ¿Se relaciona con Él o no? ¿Ora a Él? ¿Lee la palabra o no? No me lo diga, solamente analícelo. ¿Cuánto usted cree en el Señor? Y como era la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y la bienaventuranza se hizo patente de inmediato. Dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, amados, cuando usted cree que Jesucristo es Dios, cuando usted cree que Él es el Señor de su vida, cuando usted cree que Él es la salvación, entonces se está cumpliendo, porque la Escritura ha sido diseñada para que creamos. Si usted ve todos estos eventos, no están allí para que usted diga, ay, qué lindo, qué bonito, cómo pasó. No, está puesto para que usted establezca su fe, para que usted cimente su fe, para que usted sepa que hay un solo Dios verdadero, que Cristo Jesús es el Señor, que Cristo Jesús es el Salvador, que en Él está su vida a salvo, que Él es todo para usted. Entonces, amados, los discípulos también tenían este tipo de dudas, y el Señor estaba tratando de establecerlos, porque ya era el después. El antes era antes de la crucifixión, y el después
estaba allí, amados. Y esta era una de las primeras clases teóricas, prácticas, porque había la teoría y la práctica. Y el Señor le estaba diciendo: lanza la red a la derecha. Lanzaron la red a la derecha y el milagro estaba allí, amados. ¿Qué les estaba mostrando? Que Él lo sabe todo, que Él lo conoce todo, que Él sabía en dónde estaban los peces, que Él había hecho que los peces vengan en gran cantidad para que ellos tuvieran pesca, amados. Porque el pez, cuando ya sale el sol, se va a la profundidad a buscar el agua fría. Él no está en la superficie por lo regular. Y aconteció que tuvieron una gran pesca, amado, una gran bonanza. Pero no se trata de la cantidad de peces, aunque está registrado que eran 153 peces grandes. Y es que el 1 significa el único Dios verdadero, el 5 la plenitud de Dios, y el 3 el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Porque no es una coincidencia que el apóstol Juan escriba: y eran 153 peces grandes. Ustedes vean, amados, les estaba mostrando la omnisciencia del Señor. El Señor lo sabía todo, el Señor lo conocía todo. Por eso es que cuando usted consulta a Dios, entonces está consultando de manera correcta, donde tiene que preguntar. Él le va a responder, Él le va a dirigir, Él le va a enseñar lo que usted tiene que saber, amados. Y aquí Él se estaba anticipando. Acuérdese usted, amados, dice que un día entraron el Señor Jesús y los discípulos y estaban cobrando impuestos. Y ellos no tenían dinero, pero le dijo Pedro: anda y lanza el anzuelo, y el primer pez que tomes, ábrele la boca, y de ahí saca 2 estaferros. Amados, eso es formidable. No es una coincidencia que el pez tenía monedas en la boca, y dice que con eso pagó los impuestos de él y de sus discípulos. Era sorprendente la sabiduría, el conocimiento anticipado, la omnisciencia del Señor. Y es más o menos lo mismo: lanza la red a la derecha. Y esto, amados, trajo contentamiento a los discípulos, porque vinieron con las redes llenas. Pero había algo más, amados. Les dijo: traigan los peces, pero era para que ellos se regocijen. Pero a la par, amados, el cuidado del Señor, el amor del Señor. Un pez ya cocinadito, el fuego allí, amados, tipología del amor de Dios. El pez no era de lo que ellos pescaron. ¿De dónde lo sacó? No creo que el Señor haya ido a comprar el pez. Él simplemente dice y se hacen las cosas, amado. Así como dice que dijo: háganse los cielos y la tierra, y se hicieron por el poder de su palabra. Él tiene que haber dicho: hágase un pez, hágase panes. Eran más de 7, con un pan no les iba a alcanzar. Tiene que haber habido pan, un pez cocinado, calientito, amados. El amor de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Él, confortándolos, diciéndole: yo estoy con ustedes, no temas porque yo estoy contigo. Está enseñándoles a ellos su gracia, su misericordia. Y dice que ninguno se atrevía a preguntar: ¿quién eres? Aunque ellos sabían quién era, amados. Dice que cuando le dijeron a Pedro: es el Señor, él se puso la ropa y se tiró al mar. Usualmente te sacas la ropa para lanzarte, pero era el pudor
de que su maestro no lo viera sin ropa. Se cubrió y su ímpetu por llegar más rápido, probablemente cuando usted está llegando a la playa, la barca como que avanza lento y más rápido vas solo nadando para llegar a la presencia de Él, amados. Esto nos habla de quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él para nosotros? Siempre proveyendo, siempre supliendo, siempre derramando su gracia, siempre diciéndonos, lanza la red a la derecha, siempre enseñándonos, separado de mí, nada podréis hacer. Amados, es una enseñanza preciosa, no para alimentar el conocimiento teológico, sino para alimentar el alma, la fe, establecerla, tanto en estos hombres como en nosotros hoy, de poder ver tantas proezas, tantos prodigios, tantos milagros, tantas cosas imposibles en la mano del hombre, porque Él es Dios, es soberano, tenía la capacidad de hacer lo que Él quisiera, amados, porque Él es Señor de señores. Él es el dueño de la creación. La Biblia dice que en Él está la plenitud de Dios. Todo lo que usted pueda pensar del Dios Padre está en Él, amados. Sus discípulos dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Amados, son las palabras del Señor Jesús que hoy deben de reposar en nuestros corazones, que debemos comprender, amados, que sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no hay luz, no hay dirección, no hay salvación, no hay redención, no hay perdón. Necesitamos un Cordero Pascual, amados. Si usted no viene a Cristo, ¿quién le perdonará sus pecados? En menos de un día tendrá la misma apariencia de Lucifer si no tuviera a Cristo Jesús. En menos de una semana usted tendría, amados, una apariencia tan horripilante, cargado de pecados. Solamente cuando viene a Cristo usted es transformado, usted es limpiado, su corazón es quitado de toda transgresión. Es por la sangre de Cristo, es por el amor de Cristo, es por sus llagas que hemos sido sanados. Las personas a veces interpretan este texto de una manera física. Amados, una enfermedad nos lleva a la muerte, ¿verdad? Pero hay una muerte que es física y otra muerte que es eterna. Cuando Isaías dice, por tus llagas hemos sido sanados, habla de la enfermedad del alma, que es el pecado. La lepra del pecado, amados, es la que es sanada por sus llagas, para que usted no tenga muerte eterna. Y esto debemos conocerlo, amados, porque alguien diría, bueno, ¿y por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo una artritis? ¿Por qué tengo diabetes? ¿Por qué tengo hipertensión? Si la Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados. No se trata de eso, amados. Se trata de la muerte eterna, de la enfermedad del alma, de la dureza del corazón, de la incredulidad, de lo que está dentro de nuestro corazón que tiene que ser sanado. Por eso la Escritura habla del corazón. Dice que el buen hombre de su corazón saca el buen tesoro.
y que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso necesitamos un Cordero Pascual que le pase por alto sus faltas, que le perdone día a día, porque a diario pecamos. El apóstol Juan dice: y si decimos que no hemos pecado, a él le hacemos mentiroso y la verdad no está en nosotros. Amén.